Conversamos hoy con Ciro Bianchi Ross, periodista, ensayista, cronista y Premio Nacional de Periodismo José Martí. Un placer, maestro, tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Comencemos, Ciro, por su infancia. Su padre en la construcción, su madre ama de casa, sin embargo, usted se convirtió en un gran periodista, escritor. ¿Qué factores motivaron en usted este interés por ser periodista? Por leer el periódico todos los días, por leer la Bohemia toda la semana, por ver el noticiero Van Wemer, fue una figura también muy importante, que era un comentarista de, ya la gente no se acuerda, es un comentarista de televisión de temas internacionales que salía en el noticiero todas las noches. Después yo lo pude conocer personalmente, ¿no? Bueno, Van Wemer, esa referencia, por ejemplo, la pluma de oro del periodismo cubano, o sea, todo eso me fue creando a mí un imaginario, ¿no? Mañaz era el non plus ultra del saber en Cuba, ¿no? Nadie sabía más que Mañaz, aunque no era cierto, ¿no? Pero bueno, era una figura muy brillante y sobre todo muy polémica también de la cultura cubana. Y todo eso fue un poco cocinando, ¿no? La Bohemia, viendo las cosas, hojeando la Bohemia, porque en un momento yo no la leía, yo la hojeaba. Y todo eso me fue influyendo de alguna manera. Ciro, usted estudió bibliotecología y su formación en el periodismo es autodidacta. Hablemos de estos inicios. ¿Cómo surgió la oportunidad para ejercer el periodismo en el periódico El Mundo y luego en la Gaceta de Cuba? Mira, eso fue obra de la casualidad. Yo escribí un artículo y digo, bueno, ¿qué voy a hacer con este artículo, no? A mí me parecía que era bastante bueno, hoy lo leo y me parece bueno, pero bueno, fue el primer, yo tenía 17, 18 años. Y entonces se lo mandé por correo a Van Wemer, a Luis Gómez Van Wemer, que era el director del periódico El Mundo. Van Wemer me contestó, en aquella época todavía las cartas se contestaban, ya nadie escribe cartas. Entonces me contestó que lo iba a publicar. Yo esperé que lo publicara, lo publicó, en efecto, lo salió publicado, y yo le mandé el segundo. Y me contestó que lo iba a publicar. Cuando se publicó, le mandé el tercero. Entonces, recibo una carta diciéndome que, bueno, que iba a publicar el trabajo, que no le mandara más los trabajos por correo, sino que los llevara al periódico, que se lo entregara a su secretario o a él. Y entonces también una cosa que me llamó mucho la atención, me decía que se había enterado que no había cobrado y que la caja funcionaba para los artículos publicados hasta tal día, se cobraban después de tal día, de tal hora a tal hora. A mí me llama mucho la atención que un hombre como Van Wemer, tan importante como Van Wemer, estuviera en ese detalle, ¿no? Que era una cosa, no sé, más administrativa, pero me dio ya la oportunidad de cobrar los artículos. Y bueno, no te cuento los primeros honorarios, porque salí del periódico El Mundo, que estaba en Virtudes y Águila, Virtudes 257, esquina de Águila, y entonces salí caminando hasta Orreli. Hay una librería que a mí me gustaba mucho, que se llamaba Garon Timbiriche, que se llamaba La Económica, y entonces compré los tomos que me faltaban de las obras completas de Martí, que eran aquella edición de 14, de 28 tomos. Compré los tomos que me faltaban, compré la analecta del reloj de Lezama Lima, que estaba todavía allí, y compré Un verano en Tenerife de Dulce María Linares. Son libros que te dan de idea de lo poco que se leía en Cuba, porque esos libros de analecta era del 53 y el verano en Tenerife de Dulce María creo que era del 57. Y estaban ahí y tuve la oportunidad de comprarlo. Ese fue el comienzo ya más o menos profesional de eso. Posteriormente a su salida de la Gaceta de Cuba, usted comienza a trabajar para la revista Cuba Internacional, perteneciente a la Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina. Allí laboró desde el año 1972 y hasta el 2018. Se estiman que ahí usted hizo alrededor de 2.000 trabajos periodísticos durante ese periodo. Sí. ¿Cuáles fueron los momentos fundamentales que marcaron su vida profesional desde Prensa Latina? Bueno, mira, la revista Cuba me dio una gran oportunidad. Yo aprendí mucho en Prensa Latina, más que en Prensa Latina, en la revista Cuba, que fue donde yo me desarrollé. Siempre viendo cómo trabajaban los demás
y tratando de imitar lo que me parecía bueno de esa gente y tratando de no imitar lo que me parecía malo, ¿no? O sea, yo fui observando, ¿no? Una cosa que me di cuenta siempre, y yo siempre se lo digo a los jóvenes periodistas, hacerse imprescindible en la redacción. Es decir, que el jefe de redacción, el jefe de información, sepa que puede contar contigo en cualquier momento y para cualquier trabajo. Eso es muy importante. Y mi primer trabajo en la revista Cuba fue nada más y nada menos que Nicolás Guillén cumplía 70 años. Y entonces la revista quería dedicarle un gran despliegue a los 70 años de Nicolás. Y entonces yo hice esa entrevista con Nicolás, que es desplegada a 8 páginas de la revista con portada. Ese fue mi inicio en la revista. Después tuvo muchos momentos importantes. Como por ejemplo los momentos que debe haber vivido cuando fue corresponsal de guerra en Angola y Etiopía. Sí, claro. También yo fui a Angola y Etiopía en una misión del ministro de las Fuerzas Armadas para que querían darle un corte más humano a la información que se venía de allá, venía de los combatientes, ¿no? Porque siempre venía una cosa muy rígida del combatiente que es. Entonces ese combatiente que extraña, que no le gusta la comida, esa cosa es lo que yo fui a hacer allá a Angola y en Etiopía. Fue un momento muy, muy interesante y también de aprendizaje también, por supuesto. Maestro, en su quehacer literario cuenta con más de 30 libros, tenemos la suerte de tener algunos aquí, más de 30 títulos. Recientemente publicó 3 nuevos ejemplares: La Habana, Ciudad Contada, El Cojo de la Bocina e Itinerario Habanero. Coméntenos un poco al respecto. ¿Cuáles son las principales temáticas de todos estos títulos? ¿Acaso la literatura le apasiona más que el periodismo? ¿Se nutre una de la otra? No. A mí en realidad me interesa el periodismo, a mí no me interesa la ficción. Ese es un libro, El Cojo de la Bocina, que es un libro más de crónicas históricas. Ahí hay, por ejemplo, cómo murió Carlos Manuel de Céspedes, los entierros de Mella, cómo se enteró Batista del desembarco del Granma, cómo se enteró Fidel de la huida de Batista. O sea, ese corte más histórico de la cosa. Por ejemplo, tenemos por aquí Itinerario Habanero. Itinerario Habanero es un libro que es más diverso. Tiene crónicas de costumbre, tiene crónicas del día a día en la calle y sobre todo tiene también una visión de las calles de La Habana. El Paseo del Prado, la calle Amargura, en fin, etcétera. Tenemos por acá también Paseo por La Habana. Bueno, ese es un libro que ha tenido suerte. Ese es un libro que está ilustrado con dibujos de Evelio Toledo, dibujante, pintor, y ha tenido varias ediciones. Y es un libro que me voy desplazando por diferentes lugares, barrios de La Habana y lugares de La Habana, y se va haciendo el libro. Tenemos otro por acá. Sí, Diferentes historias de Cuba. No, ese es un libro que ha tenido mucha suerte. Ese es un libro que lo publicó la Capitán San Luis en el año 11. Y ha tenido varias ediciones en español y en inglés. Esa es la edición en inglés, una de las ediciones en inglés. A veces, lamentablemente, decimos, no les gusta la historia a la gente. No, la gente sí les gusta, lo que la gente está ávida. La gente está ávida de buenas historias. Pero la gente también tienes que dársela de qué manera, de una forma que la entiendan, que la potabilicen, ¿no? Porque si no. Si tú, a la hora de escribir, tú dices, Carlos Manuel de Céspedes se alzó en armas el 10 de octubre del año 1868. Tú lo sigues leyendo porque eso ya tú lo sabes. Claro. Tienes que buscar la forma de darle al lector algo que no conozca, algo que lo motive, algo que lo enganche. Si lo lee y le produce placer, le agrada lo que lee, perfecto. Si además le enseña, mejor todavía. Y si además lo lleva a buscar, a investigar, a polemizar, incluso a discutir, ya tú lograste tu objetivo. Efectivamente, usted es un arduo investigador y yo sé que en eso ha tenido mucho que ver la influencia de uno de los grandes escritores cubanos, que es José Lezama Lima, escritor, también investigador y poeta, y se destaca justamente por la inconvencionalidad de su poesía.
¿Cuáles fueron los motivos para Ciro Bianchi, justamente para investigar la obra del maestro Lezama Lima, como decía, uno de los grandes de la literatura cubana? Yo a Lezama siempre me atrajo más su obra en prosa que su poesía. Su poesía me parece muy, sobre todo Enemigos Rumor, su último libro, o sea, me parece, son grandes cosas, pero siempre me atrajo más el ensayo, siempre me atrajo más su prosa reflexiva, por llamarlo de alguna manera. Después lo conocí, tuve la suerte de conocerlo. Trabajaba cuando aquello, Lezama trabajaba en el Instituto de Literatura y Lingüística, que era la antigua Sociedad Económica de Amigos del País. Y yo fui a verlo una vez allí porque se conmemoraba, porque a mí siempre me ha gustado operar sobre la teoría del hueco, ¿no? ¿Qué falta en este hueco? ¿Cómo se puede llenar este hueco? Que no está lleno. Y entonces se cumplió un aniversario de la visita de Juan Ramón Jiménez a Cuba. Yo sabía que nadie iba a hablar de eso. Bueno, eso fue en el año 69, imagínate, hace unos cuantos años. Yo sabía que nadie iba a hablar de eso. Y a mí se me ocurrió, que fue mi primer trabajo en La Gaceta, que se publicó gracias a Nancy Morejón. En La Gaceta de Cuba. En La Gaceta de Cuba, el periódico de los escritores, que se publicó gracias a Nancy Morejón. Que ahí fue yo la conocí en ese momento. Y entonces dije, bueno, voy a hacer un trabajo sobre la visita de Juan Ramón, cómo fue la visita de Juan Ramón, pero contaba por quién, contaba por la gente que lo trató, Lezama, Fina García, Marrús y Cintio Vitier. Quise incorporar a Chacón y Campo, que todavía estaba vivo, y era la gran figura viva de la crítica erudita cubana, etcétera, etcétera, una figura muy respetable. Le escribí, lo fui a ver y me dijo, no, yo no voy a participar, yo estoy fuera del mundo ya. Y si lo va a hacer por televisión, ni siquiera lo voy a ver, porque tengo roto el aparato de televisión. O sea, me planchó. Después a mí me molestó. Después empezamos la amistad, ¿no? Después yo seguí visitándolo y tengo libros dedicados por él, que me regaló, etcétera. Pero a mí me molestó en un principio, digo, bueno, la visión de Chacón era importante porque Chacón conoce a Juan Ramón no en Cuba, lo conoce en el año 22 en Madrid. Pero después me di cuenta que era lo mejor que hubiera pasado. ¿Qué pasó? Porque el problema es que Cintio, Fina García Marrús y José Lezama Lima era una misma forma de ver la cultura, una misma forma de ver la poesía, de ver el país. Chacón hubiera metido una nota discordante en ese... Pertenecientes estos además del Grupo Orígenes, creadores del Grupo Orígenes, que fue el grupo que abrió un poco esa visión legítima de la cultura cubana. Y no por gusto recibió en el año 2018 el Premio Nacional de Periodismo José Martí y además recientemente el ministro de Cultura de España pues lo nombra jurado del Premio Cervantes. ¿Cómo recibe Ciro Bianchi ambas noticias y cuánto representa para usted el compromiso y la entrega que entraña estos reconocimientos? Bueno, mira, el premio José Martí, el Premio Nacional de Periodismo, fue para mí una gran alegría, porque es una recompensa a 54 años de trabajo en el periodismo. Yo había recibido otro premio nacional, que es el Premio Nacional de Periodismo Cultural, José Antonio Fernández de Castro, que lo da el ministro de Cultura. Lo da el ministro de Cultura. Pero el Premio Nacional de Periodismo es el Premio Nacional de Periodismo. Bueno, pero en realidad no, como dijo alguien, el premio te reconoce un momento, hasta ahí. El premio no te hace mejor. Tú tienes que procurar, tratar de continuar y hacerlo más mejor. Entonces, esa es la cosa. Lo demás, lo del premio, jurado del Premio Cervantes, fue una gran sorpresa para mí realmente. Fue una propuesta de la Unión de Periodistas de Cuba. La Federación Latinoamericana de Periodistas, la FELAP, tiene una cuota fija en el Premio Cervantes, que puede proponer a una persona, todos los años puede proponer a una persona. Entonces, la Unión de Periodistas me propone a mí, a la FELAP. La FELAP acepta la propuesta y la manda al premio, a los organizadores del concurso. Ellos me aceptan como jurado y entonces me invitan a participar. Es casi una cosa, pero todas estas cosas no se hace efectiva hasta que el ministro no te nombra. Claro. El ministro de Cultura de España que tiene que nombrar y tiene que salir en la Gaceta Oficial de España el nombramiento. Y ahí estamos. Yo debo entregar los que yo considero que pueden optar por el premio
antes del día 10 de octubre. Y el premio se daría el 10 de noviembre. O sea, pues es un premio muy importante, es el premio más importante de la lengua española. Y en Más que Dos seguimos conversando con Ciro Bianchi Ros. Y en esta oportunidad, maestro, lo vamos a hacer desde todo lo que hizo desde el diario Juventud Rebelde. Un diario que se publica semanal y usted tiene su columna ahí. Sí, yo tengo una columna todos los domingos. Ahora, en los primeros días de noviembre, se cumplen 20 años del inicio de la columna. Y ya son más de 1000 trabajos publicados, más de 1000 entregas. Déjame decirte que la columna ha dejado de aparecer 6 o 7 veces en 20 años, pero nunca ha sido por causa mía. Yo siempre la he hecho, incluso ingresado en un hospital con un infarto y todo la he hecho, ¿no? Yo sí la he hecho. Pero bueno, ha faltado por otras razones, ¿no? Que no son atendibles mías. La Juventud Rebelde es lo que yo siempre quise hacer. Porque cuando tú trabajas para publicaciones que van para el exterior, o que supuestamente van para el exterior, y a lo mejor no llegan ni a la boca del morro, tú te condicionas de otra manera, ¿no? Pero yo siempre quise escribir para ese público, para el viejito de la esquina, para la muchacha de doblar, para la peluquera de al lado, ese público que tiene cara de amigo y tiene cara de enemigo, y que te ve en la calle y te dice, oiga, me leí su trabajo y no me gustó, oiga, me leí su trabajo y me gustó, o oiga, no fue a las 4:30, fue a las 4:29, porque hay gente que llevan eso así. Y he tenido la oportunidad de escribir sobre muchos temas, con una absoluta libertad, realmente lo debo decir, y todo siempre ha sido un incentivo, cada domingo es un incentivo, ¿no? Y ver el trabajo publicado, eso me estimula mucho. Ciro, en su devenir como periodista y escritor, visitó también varios países. ¿Cuánto le aportaron estas experiencias? Me aportan como televidente, pero en realidad no es esa. Mira, yo tengo una experiencia interesante. A mí me tocó darle clases, y yo fui profesor mucho tiempo, de género periodístico, a alumnos de Televisa. Es un grupo de muchachos que son jóvenes, que aplican en esa escuela, se gradúan, pero Televisa no tiene obligación con ellos. Es decir, escoge de esos grupos, escoge a 3 o 4 que van a hacer sus cuadros. Yo me di cuenta de una cosa, ¿no? Tenían un empuje, un ímpetu de trabajo que no tenían los alumnos de la universidad. Pero en ese tiempo, no sé ahora, en ese tiempo, pero el nivel de formación, tanto profesional, tanto ya la cosa cultural como la cosa estrictamente periodística, era muy inferior a los alumnos de la universidad. Es decir, se llevaban en ventaja en acometividad, pero no en conocimiento. Y eso fue una cosa que me llamó mucho a reflexionar. Ya el periodismo un poco ha cambiado, yo llevo muchos años fuera de la universidad, no sé ahora cómo es la historia. ¿Qué papel ha jugado la familia durante su carrera periodística y literaria? También los grandes escritores y amigos que ha tenido usted a lo largo de su vida. Bueno, la familia fue un estímulo en su momento, fue un estímulo, y lo sigue siendo mi mujer, o sea, ha sido un estímulo. Y he tenido la oportunidad, tanto en la prensa escrita como en la televisión, porque también tengo un trabajo hecho en la televisión, y en la radio también, en Habana Radio, en el Canal Habana, en el Canal 6, ¿no? En el Cubavisión. O sea, he conocido a mucha gente importante, mucha gente que me ha aportado en su momento. Si te cuento a ti la cantidad de escritores importantes que yo he conocido, cubanos y no cubanos, estaríamos aquí hablando hasta mañana. Bueno, pero sí cuénteme de los proyectos que tiene ahora, en qué está colaborando. Bueno, ahora tengo un proyecto de un programa de televisión. Tengo un proyecto que precisamente esta semana quiero ver si lo... en realidad, terminé el libro de La Habana, Ciudad Contada, que es un libro que para mí fue muy estimulante, me llevó mucho tiempo de trabajo, muchas horas de trabajo, porque no solamente son las crónicas escritas sobre La Habana desde años 1597 al 2012. O sea, ahí
está todo. Pero no solamente, tú puedes leer el libro leyendo las crónicas, pero también puedes leer el libro leyendo las notas que yo le pongo, que son una cantidad de información, que es una cantidad de información extraordinaria. Y estoy ahora terminé un libro que se publicó en Colombia sobre la García Márquez en Cuba. Y estoy viendo ver de qué manera hago un libro. Ya yo había hecho un libro sobre Lorca, García Lorca en Cuba. Ahora va a salir otra edición más ampliada del libro de García Lorca en Cuba. Y siguiendo esa cuerda, quiero ver si hago un libro sobre Vargas Vila en Cuba, que es un hombre muy polémico, pero estuvo 3 veces en Cuba. No hablar de específicamente de la novelística de Vargas Vila, que no me interesa, pero su presencia en Cuba, su amistad con Martí, o sea, todo ese tipo de su visita a Santa Ifigenia a ver la tumba de Martí, o sea, esos detalles que son interesantes y que es un personaje que a pesar de que vino 3 veces a Cuba, se ha olvidado, ¿no? Bueno, en teoría está olvidado como escritor. Bueno, pues usted entonces ya tiene la misión como escritor e investigador de volverlo a traer a los lectores cubanos. Sí, ojalá pueda ser. Bueno, pues entonces agradecemos muchísimo a Ciro Bianchi por su participación en el programa de hoy. Gracias, maestro. Muchas gracias. Fijado está nuestro encuentro cada semana para nuevamente juntos ser más que dos.